es falso. ¿Verdad? Les doy 5 alternativas y una pura es correcta, pero en biología no hay una alternativa correcta. Y aquí hay la diferencia. El que domina más materia es el que va a poder responder mejor. ¿Ya? Tiene alternativas, ¿de acuerdo? Tiene desarrollo, pero el desarrollo aquí es súper fácil. ¿Ah? Por ejemplo, ¿de qué color el gorro de la visera del compañero? Negra, punto, negra. No, de aquí se ve, tiene letras. No, estoy preguntando. ¿Ah? Un desarrollo, porque tiene que pensar, si yo le pregunto, tiene que tener una capacidad. Complete la oración para ella y dibujo. ¿Dibujo? No. No se preocupen, les voy a pasar una moneda para que puedan dibujar un círculo. De verdad, para que no tengan problemas. ¿Hay que dibujar? Comprarlo, pueden dibujar un círculo. ¿Ah? Sí, hay que dibujar. Cosas sencillas. Cosas tan sencillas que cuando las vean se van a morir de la risa. ¿Ah? Puede ser un mapa conceptual igual. ¿Ah? Un mapa conceptual. No, sí, es algo sencillo. O sea, dibuje una mano. No sé, el que quiere dibujar una mano con 4 dedos, con una caricatura. Como los Simpsons. Como sea. Si quieren dibujar una mano con un 4, una cosa así. ¿Ya? No le estoy pidiendo que dibujen completamente una mano, con perspectiva, con la uña, con la mugre, esta que está aquí, no. Es algo sencillo. ¿Ya? Que es algo básico. ¿Ya? Perfecto. Pero que se entienda. A ver, pregunta. Van a preguntar solamente de la materia que se pasa en clase, la van a incluir de ahora, ¿ves? Es que, a ver. No, solamente la materia que pasamos en clase. Los papers son para ustedes. Los papers son para ustedes. La bibliografía es para ustedes. Las clases son para ustedes. Lo que pasa es que aquí se han dado cuenta, las diapositivas son súper escuetas porque en el fondo tenemos que hablar. Y de las dudas, las preguntas. Y si tienen más dudas, ahí las buscan en los libros que están en la central de apuntes. Siempre, en el fondo, siempre uno tiene que ir a buscar más allá para responder. Por eso, si le quedan dudas por eso, responder, buscar hasta entender en forma de macro el problema, no en forma micro el problema. ¿Ya? Porque en el fondo es como armar una casa. ¿Qué necesito yo para armar una casa? Sí. Ánimo. Sí. Depende, ¿qué casa? ¿Un Lego? ¿Una casa de perro? ¿Una casa de muñeca? Sí. Exactamente. Y ahí empiezan a hacer empiezan a haber alternativas diferentes. Y al final todos vamos a llegar a un proceso que lo van a mirar y dicen, sí, una casa. Pero con convicción. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, hoy día estábamos viendo algunos pigmentos en el laboratorio, y dentro de lo más importante en patología siempre son los endógenos, ¿ya? Porque el mismo organismo los produce. Porque si hablamos de pigmentos exógenos como pigmento, que tiñe, si de teñir algo, los tatuajes, ¿verdad? Son pigmentos, pero no los de tampoco, pero que sean despeñados. El que vimos hoy día, de lipofuscina o pigmentos ceroides, los derivados de la hemoglobina son súper importantes, ¿ya? Porque en el fondo, si lo encontramos, va a depender que existe una patología presente en un organismo. Los pigmentos férricos, como la hemosiderina, que también interfieren con ¿ya? Este amigo que está aquí, interfiere con ese. Ya lo vamos a ver más adelante. Los pigmentos de melanina. Viene de melas, que es negro, melanina, negro, antraco también es negro. ¿De acuerdo? Uno es griego y el otro es del latín. ¿Ya? Y un pigmento blanco negruzco es intracelular, no es extracelular. ¿De acuerdo? El color varía, ¿ya? Tiene
¿Okay? Ofrece una protección para los rayos ultravioleta, ¿ya? Porque captan los radicales citotóxicos. ¿Ya? También participa en la destrucción de diferentes células específicas o sensoriales de las células nerviosas. ¿Ya? Los melanocitos, esto es como nacen en el desarrollo, en la embriogénesis, y luego migra cuando empieza la diferenciación celular. ¿Ya? También es algo importante, vamos a ver más en la otra. Se sintetizan en los melanosomas. Los melanosomas son unos organelos especiales y para esto necesitan tirosina. Y aquí actúa una enzima que se llama tirosinasa. Melanina, tirosina, tirosinasa. ¿De acuerdo? Entonces, si hay algo que altera la tirosinasa, también puede alterar esto. ¿Ya? Se describen dos tipos de melanina: la melanina negra, parda o negra, y la amarilla rojiza. La parda negra es la que nos da el color característico de nuestro cabello, a excepción de nadie acá, pero los colorines, ¿ya? ¿Qué son las colorinas? Generalmente lo que tienen ellos es un feo melanina, ¿ya? Que es una melanina de tipo amarilla, que le da la característica del color a su piel. ¿Ya? Aquí está la síntesis de melanina, de los dos, las feomelaninas y las eumelaninas o melaninas verdaderas, para que lo puedan entender un poco más ya cuando lo empecemos a entender. ¿Ya? ¿Sí? ¿Las canas por qué se producen? Las canas se producen porque existe una falta de melanina. Pero sí lo ¿Qué lo desencadena? La edad. La célula se agota, deja de trabajar. Ya, agotó toda su batería. No estoy de acuerdo. Por eso va a depender. No estoy de acuerdo. Mucha energía, Pero por eso, tampoco está de acuerdo. hay siempre trastornos que inducen la formación de cana en forma prematura, ¿no? Pero también hay una herencia Sí, por la disminución del melanocito, y hay enfermedades que las vamos a ver también, ¿ya? Que tienen que ver con el trastorno de los melanocitos. Y ahí hay factores ambientales, endocrinos, ¿ya? Que en el fondo son los ambientales internos del individuo sujeto y del manejo. ¿Ya? Aquí hay un melanocito, está sobre la membrana basal de la piel, y cuando a través de esta se produce los gránulos de melanina y los comienza a inyectar o a traspasar a las células que se van formando y nos da el color de piel. Cuando existe exposición a la luz rebota acá y le dice al melanocito, ¿sabes que está aumentando la luz del día? Entonces él lo que empieza a hacer es aumentar la producción de melanina, por lo tanto se empieza el cuerpo a proteger. En el verano se empieza a quemar, ¿verdad? Todas esas zonas que están descubiertas de cabello. ¿Ya? Sobre todo los pelados como yo. Pero también te puedes quemar. ¿Ya? Entonces, ¿recuerdan lo que hablábamos? ¿Ya? Tirosinasa más melanina, y aquí está la transformación de los gránulos de la melanina. ¿Ya? Los problemas de la melanina en un organismo ya se presentan por dos factores: la hiperpigmentación o sobreproducción de melanina o sobre lo normal, o la hipopigmentación o despigmentación de melanina, que también puede ser por algún tipo de trastorno. ¿Ya? La hiperpigmentación melánica difusa, que son los trastornos endocrinos, que están presentes en la enfermedad de Addison. ¿Ya? La enfermedad de Addison estimula un aumento,
Está aumentada la estimulación de la hormona estimulante de la corticotropa, de la adrenal. Adenocorticotropa hormona, ¿ya? O la hormona estimulante de la corteza de la glándula adrenal, eso es lo que significa, ¿ya? Y la hormona de beta estimulante de los melanocitos. Esto se lo voy a explicar después con un diagrama para que lo puedan entender, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué está la enfermedad de eso? Se la voy a explicar por qué después. Y los tumores de la hipófisis también. Se lo voy a explicar después con una lámina que quedó súper bonita, se la hice yo para ustedes. ¿Ya? Porque lo encontré interesante, porque en ningún libro te explican que cómo esto actúa en la hiperpigmentación o la hipopigmentación. ¿Ya? Y acá se suman otros factores más. Estos son solamente dos, porque aquí yo les podría poner tumor testicular, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver tumor testicular con esto? ¿Ah? ¿Qué hormona? No. ¿O estrógeno? En el macho, en las hembras, por trastorno en el ovario, quistes foliculares. Ya, todo eso lo vamos a ver, lo vamos a entender con el diagrama que les dice. Disfunción acompañada de diferencias vitamínicas. ¿Por qué? Porque recuerden que las vitaminas, chiquillos, las vitaminas son importantes porque son cofactores enzimáticos. ¿Ya? Son cofactores enzimáticos. ¿Saben qué es un cofactor enzimático? Ya puede estar encima, pero necesita un ayudante, siempre que tiene que estar ahí. Porque si no está ese cofactor enzimático, o se empobrece la síntesis de algo o el catabolismo de otro. Las vamos a ver, ¿ya? Las vamos a ver, no se preocupen. ¿Ya? La hemocromatosis, ¿ya? Porque hay liberación de tirosina, hierro, que son enfermedades que también las vamos a ver, y en algunas aves sobre todo. ¿Ya? Y ingestión de ciertas drogas y metales que aumentan la actividad de la tirosinasa. Y si aumenta la actividad de la tirosinasa, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan? Aumenta la tirosinasa acá, va a aumentar, le va a decir al melanocito, tengo esta tirosinasa, produce, ¿ya? Y el tipo queda negrito en ciertas zonas, ¿ya? Sí, también ¿ya? Porque también tiene que ver con la tirosina. Ya, la tirosina podría ser un indicador, a lo mejor, ¿cómo te lo explico? La tirosina apunta hacia tres lados. Hacia el estímulo, la tirosina apunta hacia estimular el melanocito, pero hacia allá estimula la síntesis de la catecolamina, ¿ya? Y hacia el otro lado estimula la síntesis de otra hormona. ¿Ya? Se lo voy a mostrar, porque lo tengo graficado, ¿ya? Para que lo puedan ver. Por lo tanto, a veces el trastorno en sí, lo primero que se diagnostica es el problema de la tiroides, ¿ya? Pero como les dije, aquí nada sucede solo. Si la tiroides está alterada y no es por algo de la tiroides en sí, sino es por una neoplasia de la tiroides y es por algo de la tiroides en su mecanismo de estímulo, el melanocito sí o sí va a estar alterado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no hay tirosina que estimula la tiroides, no va a haber tirosina que estimula la melanocito, ¿verdad? Ese era el otro. Tiroides, melanocito y la médula de la adrenalina, ¿ya? Para producir ahí la aminovasoactiva, que es la noradrenalina y la adrenalina, o también conocida como epinefrina y norepinefrina. Epinefrina grande y epinefrina chica. ¿Ya? ¿De acuerdo? Lo inverso es
las alteraciones de los pigmentos de melanina como hipopigmentación melánica. ¿Ya? Y en esta se describe el albinismo completo parcial. ¿Ya? El albinismo completo, el que es blanco entero. ¿Ya? No tiene pigmento ni siquiera en el iris. Piel blanca, pelo blanco, iris blanco. ¿De acuerdo? Ese es el albinismo completo. El vitíligo es un albinismo parcial, que es segmentado en un área específica. ¿Ya? También hay trastornos de melanina presentes en el síndrome de Shediac y Gachi. El síndrome de Shediac y Gachi se describe en felinos, ¿ya? Que tienen este tipo de pelaje que se describen en razas como el pelaje azul, gris, ¿sí? Pero el vitíligo se da por tiempo, No, por eso, no nace con vitíligo. Es un trastorno de despigmentación melánica, y en el albinismo sí, porque ahí hay un trastorno de dominancia genética, donde se juntan dos alelos recesivos al gen del albinismo y se presenta. ¿Ya? Es el síndrome de Shediac-Gachi. Lo que ocurre acá en el síndrome de Shediac-Gachi, que el tipo no es albino, ¿ya? No tiene los ojos azules, ¿ya? El pelo es más bien un pelaje azul. Y la característica de este individuo es que va a presentar, yo lo estoy mirando y digo, este podría ser un candidato de Shediac-Gachi. Por lo tanto, antes de cualquier cirugía tan simple como una castración en un macho, le puede costar la vida. Porque en ellos la melanina también es importante en la producción de Alzheimer. De la coagulación, ¿ya? Porque tiene un problema ya a nivel de los trombocitos, ¿verdad? Shediac-Gachi, aquí problema de coagulación, porque también la melanina es necesaria para la síntesis de algunos factores que actúan en la coagulación. Y la leucoderma postinflamatoria es lo que ocurre, generalmente se describe yo lo he visto, no es que se describa, yo lo he visto personalmente a menudo en vacas y en caballos, quizás en algunos perros, después de un trauma donde hay pérdida de la solución de continuidad, una herida profunda, una escoriación, ¿ya? En donde deja cicatriz, y al momento de cicatrizar, el pelo ya no es rojo, no es negro, sino queda blanco. ¿Ya? Eso se llama leucoderma postinflamatoria. Diferente es la heterocromía, ¿ya? Lo que tiene el caballo acá, que tiene despigmentación melánica en un ojo y en el otro. ¿Han visto las personas que tienen heterocromía, que tienen un ojo de un tipo? ¿Sí? Perfecto. En esto, vulgarmente en el campo, se llama sarco. ¿Ya? ¿Sabían? Sarco. Y les dije que a los caballos no les llaman caballos en el campo, les llaman bestias. Entonces, sí, pero el pico es porque tiene un color específico. Hoy anda a verme el caballo sarco o la bestia sarca. ¿Ya? Y eso es lo que significa. Entonces, usted aquí hay despigmentación melánica porque albinismo, este no es albinismo, esto es Shediac-Gachi, y además tiene un síndrome Down, como Down, similar al Down, que está en todas las especies descritas. ¿Ya? Profe, pero que en una clase había dicho que Sí, o sea, se describe, está en todas las especies, como Down o parecido a Down. ¿Ya? Parecido a Down. Lo que pasa es que como Down, la trisomía del cromosoma 21 es en humano. ¿Ya? Pero todos los animales tienen cromosomas diferentes. ¿Ya? Y a veces el Down se presenta no necesariamente como alguien que tenga trisomía. Son factores. ¿Ya? Hay algunos que
que tienen máscara parecida a Down que otro. Hay una serie de animales que están descritos que tienen trisonías similares a Down. ¿Ya? Los lipopigmentos, bueno, que los vimos, pigmento fusco, ¿ya? Es una atrofia normal, ¿ya? En el fondo el corazón se cansa, ¿ya? Y ya en la etapa final comienza a acumular todos estos gránulos y el corazón también se ve algo atrofiado en forma macroscópica, ¿ya? Pero microscópica solamente van a ver esta alteración en el microscopio como lo vimos hoy día, ¿ya? Los pigmentos maláricos los vamos a tratar porque en realidad no son muy relevantes, van a ser relevantes siempre y cuando estemos trabajando con algunos primates o dedicados al vínculo de tráfico de animales que podrían aparecer, animales portadores de este tipo de pigmentos, y ahí sabríamos que un animal no nació acá, lo más probable venga o producto del tráfico, ¿ya? Y los pigmentos biliares, ¿ya? Los pigmentos biliares son visibles porque se llama ictericia, ¿ya? Y existen diferentes tipos de ictericia. Ya se describen tres, porque es lo mismo, pero no es igual. ¿Ya? Las ictericias prehepáticas, las ictericias hepáticas y las poshepáticas, ¿de acuerdo? ¿Qué son los pigmentos biliares? Son derivados de la hemoglobina, ¿ya? Recuerden que en promedio un eritrocito vive alrededor de 120, ¿sí? ¿Podría vivir un día un eritrocito, no? ¿Podría vivir un día un eritrocito, no? Pues miren, ¿podría vivir un día? Y sí, porque la Ella, denme un ejemplo. ¿Cómo podría morir un eritrocito que no está en la circulación? No, una herida que pasa, por ejemplo, una causa. Exactamente. ¿Ya? ¿Escuché? Una quemadura. ¿Una lesión? Yo incluso le puedo pegar o la meñique y le rompí justo el eritrocito y se va a quedar aquí. El eritrocito, cuando muere, se rompe. Su ciclo normal del eritrocito se recicla en un tejido especial. ¿Saben cómo se llama? En un tejido especial. Los eritrocitos cuando se van deformando, se van muriendo, llegan a su etapa final, ¿ah? Al vaso. Sí, el vaso es uno de los órganos. Porque tiene un tejido especial que se llama retículo endotelial. El sistema retículo endotelial. ¿Habían escuchado hablar alguna vez del sistema retículo endotelial? ¿Ya? El sistema reticular endotelial es, en el fondo, un sistema específico que detecta a los glóbulos que están viejitos, que están enfermos, que están alterados, y los saca de circulación, ¿ya? Y ahí los toma las células y los divide, ¿verdad? Les quitan el fierro, les sacan la hemoglobina por un par, ¿sí? El grupo M y la globina por el otro lugar, ¿ya? El que tiene fierro se transporta al hígado, donde se sintetiza y produce los pigmentos biliares, ¿ya? Les hablé que había tres tipos de ictericia. La prehepática, ¿la conocen? ¿O no conjugada? Porque hay presente en los exámenes bilirrubina alta no conjugada. Son dos tipos de bilirrubina. Ya, esto ocurre porque por X motivo a un individuo se hemolizan sus glóbulos rojos. ¿Saben lo que es una hemólisis? O sea, se rompen los glóbulos rojos. Entonces, como se rompieron los glóbulos rojos, andan todas las cosas flotando por ahí. ¿Ya? Y como no está conjugada, toma un color totalmente diferente, la persona se ve amarillo. Pero eso es por hemólisis. ¿Ya? Hemólisis. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer? El hígado, en este caso, no es capaz de atrapar todas esas células que se destruyeron y convertirlas en ácidos biliares, por lo tanto va a estar amarillo, ¿ya? Va a estar amarillo hasta que el hígado pueda lograr recolectar todo eso. En ese caso, el hígado está sano, pero sobrepasa su capacidad de poder reaccionar
al estímulo exacerbado de la ruptura del glóbulo. Va a haber otro tipo de problema, va a haber edema, va a haber daño renal, la orina va a salir de un color pura, ¿ya? Va a haber mioglobinuria, hemoglobinuria. Sí, pero tranquilo. Entonces, eso ahí hablamos de una ictericia prehepática. ¿Ya? Prehepática es que en el fondo es por hemólisis. La ictericia hepática es todo lo contrario. Es cuando el hígado está enfermo y aún así, con el reciclaje normal de glóbulos rojos enfermos, el hígado no es capaz de sintetizarlo porque no puede. Y la persona se muere amarillo. Pero ahí hablamos de una ictericia hepática porque es el hígado el incapaz de metabolizar y transformar los pigmentos, o sea, el pigmento. Y la última es las pohepáticas, que en el fondo el hígado está bien, quizás la hemólisis también es normal, pero es incapaz de evacuar esa bilis a través de sus ductos porque puede haber una obstrucción, ¿ya?, del colédoco o del conducto biliar, o puede incluso haber una inflamación a nivel intestinal, que cuando se inflama el intestino donde está la ampolla de Vater, ¿verdad?, impide que se haya un vaciamiento correcto. También cuando hay cálculos biliares. Y ahí hablamos de una ictericia poshepática. ¿Ya? Y los gránulos se observan de esa forma, los pigmentos biliares en el hígado. ¿Sí? En el caso de las personas que no tienen vesícula, ¿Qué tienen? por la Biblia usted dice que cuando son pos o cuando hay Sí. enfrentamiento hay un Lo que pasa es que ¿cuál es el ¿tienen un pulmón? ¿Tienen un pulmón? Sí. La vesícula es un mero reservorio, una bolsita de reserva de bilis que está ahí a la guaite para cuando llega. Si la cosa se lo restauró, A ver, lo voy a revisar, carísimo, carísimo. Sí, pero recuerden que hay animales que no tienen vesícula biliar. ¿Cómo tienen? ¿Le pasaron la anatomía? No, lo pasé también. Caballo. Debe tener dos porque también me va a... Tampoco te lo doy. ¿Será verdad? No, mírate cómo Una colección. Ya, pero los pulmones no lo dejan. Ya, bueno, si estamos por eso, le ofrezco. Es de la buena. No, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Pero lleva mate. ¿El estuche también me lo prestaron o no? No, el Pepe me lo prestaron en el otro curso. Es con corazón el Pepe solo. Que lo tengo. No, ¿usted sabe que no tengo ni mi plumón, lo devolví? No. ¿De verdad? Bueno, en fin. Voy a usar la mochila. Si yo soy el hígado, ya, yo todo el rato estoy produciendo bilis, ¿ya? Pero no todo el rato estoy comiendo, ¿verdad? Porque es un ciclo. Entonces está el hígado acá. Es único. Tengo una confusión de prestar el pulmón. Parece que fue limpio, ¿sí? ¿Ah? ¿Qué cosa? Parece que fue a otro profe, lo siento. Perfecto. No importa. Pero, de acuerdo. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando están produciendo acá, la bilis se junta en la vesícula. Pero la vesícula también se produce en cálculos. Entonces el problema está aquí. Que puede haber una obstrucción aquí o aquí. Y lo que hace en la cirugía es sacar la vesícula. Pero el conducto lo dejan íntegro. Entonces por eso a las personas lo que me dicen es que cuando coman ahora trate de comer menos grasa. Porque cuando consume mucha grasa, esto hay un vaciamiento. ¿Ya? Porque esto solamente funciona la grasa. Porque las lipasas están de parte, ¿verdad? Entonces al sacar esto no hay ningún problema. La persona puede seguir haciendo la vida normal. ¿Ya?
Ahora no se va a comer un patatón de sopaipilla fritas en, no sé. Pero a los animales no les ocurre eso. No, si lo decía por la ictericia. ¿Ya? Pero la ictericia poshepática ocurre por esto, ¿ya? Por la obstrucción de este nivel, que sería muy complicado porque aquí generalmente ocurre entre este espacio y este. Y generalmente por esto, porque no hay vaciamiento. Y como no hay vaciamiento, se empieza a dilatar y empieza a aparecer mancha a circulación. ¿Okay? Y además, como hay inflamación, va a haber inflamación acá y va a haber regurgitación de la bilis. No, es decir, la bilis no va a ir en ese sentido. Se va a quedar acá y va a tratar de buscar una salida. ¿Ya? Y eso es lo que produce una cueva. Ahora, esto, cuando llegan acá, se convierte por efecto de metabolización de la activación de las bacterias del intestino en urobilinógeno y estercobilinógeno. Uno se vuelve a circulación y se orina se elimina por la orina, y el otro es que le da la color a las fecas, a las heces, en realidad heces, ¿no? Fices en inglés. Te devuelvo el signo para el tiro. Que quede registro, por favor. Eso es lo que ocurre. Cuando esto ocurre, esta parte, las fecas no toman ese color, se llaman heces acólicas. ¿Ya? Acólicas, sin los pigmentos biliares, son blancas. ¿Ya? Perfecto. Y además podrían aparecer fecas incluso con manchitas de grasa a veces cuando tienen problemas en las obstrucciones más acá, porque hay ausencia de lipasa. Y la grasa es irritante del tracto digestivo posterior, del colon. Además se va a producir una diarrea. Y esa diarrea, cuando se presente, va a tener celas de grasa. Entonces, también es un indicativo de ustedes que no solamente tiene diarrea, sino tiene una diarrea por una insuficiencia pancreática. ¿Ya? Y además, si está blanca, puede ser por un cuadro obstructivo. Pero ahí, y además es histérico. ¿Ya? ¿De acuerdo? Los pigmentos férricos, que son los derivados de la hemoglobina, ¿verdad? Y que en el fondo es fierro, que es importante para la síntesis de la hemoglobina y de la mioglobina, que también está presente en el músculo, ¿ya? Y los compuestos importantes son la hemosiderina, ¿ya? Que es un compuesto insoluble de hidróxido férrico y de una proteína, y la ferritina, que son los cuadros que están aquí, cómo se describe el metabolismo. Aquí está el eritrocito, el sistema reticular endotelial y el reciclaje. Y ahí cómo va desde una vía y la otra vía. ¿Ya? Los compuestos locales de hemosiderina ocurren por la fagocitosis de los macrófagos, ¿verdad? Y que cuando fagocitan esto es porque, o ustedes encuentran esto, es porque estuvo asociado a una hemorragia, una descamación de sangre en un tejido, el eritrocito muere, se rompe el eritrocito, ¿verdad? ¿Y quién llega ahí? Los macrófagos, y comienzan a fagocitar los restos de hierro que están ahí y se convierten ellos en hemosiderófagos. O sea, macrófagos que se comen el hierro. Y solo lo naranjo es el hierro. ¿Hemoside qué? Hemosiderófago. Hemosiderófago. Y acá ustedes ven, se ve súper clarito un cerebro, ¿verdad? No. Ah, ¿qué es? No sé qué, no lo veo súper clarito. No. ¿Se ve súper turbio el cerebro nuevamente? ¿Qué es? No. Es un riñón. Ahí está la nefrona, la cápsula de Bauer, ¿verdad? Nefrona, y aquí están los túbulos. ¿Ya? Túbulos. Ustedes lo vieron en histología. ¿Ya?
Esto ocurrió porque un día llego a mi casa, se me cruzó el perro y le dije, ¡ay, pucha, que te piso! Y le tomamos una biopsia al riñón, que necesitábamos la muestra, por fin educativo, todo se perdona, ¿no? Y le tomamos una muestra y tenía restos de hemorragia. Pueden ser hallazgos, producto de un atropello, una patada, una caída, en el músculo, en el hígado, puede ocurrir en todo tipo de tejido. Esto es un hallazgo de que hubo una hemorragia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí ya no, ustedes no están viendo glóbulos rojos. No están los glóbulos rojos. Aquí lo que están viendo es los gránulos de hierro consumidos por los macrófagos, ¿verdad? Los pigmentos exógenos, lo que vimos hoy día, es una microfotografía de un linfonódulo, ya, no es del pulmón, pero para que puedan ver la antracosis, que es un tipo de neumoconiosis, eso lo voy a explicar especialmente en la otra clase, la de pigmentos específicamente, y pasamos a las calcificaciones patológicas. Las calcificaciones patológicas es todo depósito de calcio que ocurre fuera de ciertos órganos, como ¿cuáles? ¿Cuáles son los órganos que necesitan siempre calcio? El hueso, los dientes, el músculo. Pero el músculo no se depositan como estructuras rígidas. Aquí estamos hablando de formación, no de huesos, sino de sustancias de calcio que se depositan en forma de cristales. Y ocurren dos tipos, ¿ya? Las calcificaciones distróficas y las calcificaciones metastásicas. Por lo tanto, si yo le hago una pregunta, ¿cuántos tipos de calcificaciones existen desde el punto de vista de patología? Dos. La distrófica y la metastásica. Oye, ¿en qué se diferencian? ¿Pero qué significa? La calcificación distrófica está asociada a las necrosis, a la muerte celular, ya a las enfermedades crónicas. En la tuberculosis, por ejemplo, generalmente el tubérculo tiende a calcificarse, ¿ya? Y uno cuando lo corta, surge, es como cortar el vidrio molido. ¿Ya? Podríamos hacer eso, de talear a la universidad, traer el vidrio, ponerlo y hagan esa prueba, cortarlo. ¿Ya? Pero se da. ¿Ya? La calcificación distrófica ya ocurre en un cuerpo donde el equilibrio del calcio está normal. No hay ni hipercalcemia, ¿ya? Ni hipercalcemia. ¿Ya? Por más calcio que ustedes le den a un tipo que está sano, no va a haber problemas de variación en esta patología, porque esto necesariamente tiene que haber muerte celular, necrosis. ¿Ya? Solamente en esto, ¿por qué? Porque la necrosis cambian el pH, precipitan ciertas sustancias y van a estar acá. ¿Ya? La diferencia de la carcinosis metastásica es que esta sí o sí ocurre por una alteración del calcio en la sangre. Hay más calcio del que el organismo necesita. ¿Ya? O sea, hay hipercalcemia. Y puede ocurrir en tejidos normales, ¿ya? No en tejidos enfermos. Y se puede presentar tanto comúnmente en el pulmón, que aquí es un alveolo, y ahí hay depósitos de calcio, ¿verdad? Como en el riñón. ¿Qué características hay en común? Sí, pero eso se llama calcificación distrófica y no es bueno. ¿Ya? No es bueno, porque está a veces, voy a dejar una lámina de eso. No es bueno porque generalmente está asociado a displasia. ¿Ya? Calcificaciones normales, a displasia. Antes de una neoplasia, es una transformación por eso lo tienen que ver, ¿ya? Sí, ir controlando, porque pueden ser por dos productos, por una displasia, ¿ya? O
porque durante la producción láctea hubo un taponamiento y hubo una inflamación y quedaron eso que también puede ser normal. Pero para eso tener lactancia. ¿Ya? Pero es que si no es así, o si es así, igual siempre, cada 6 meses o cada un año, no sé lo que están recomendando los ginecólogos, es la observación, ¿no? ¿Ya? Porque está asociada en clase, lo vamos a ver. En clase es como un tejido cambia a otro. Un tejido, en este caso, por ejemplo, el tejido conectivo se convierte en tejido cartilaginoso y luego el tejido cartilaginoso se convierte en hueso. ¿Ya? Pero por una alteración. Algo del caso que lo vamos a ver en trastornos del crecimiento. ¿Ya? En este caso, lo que yo les preguntaba, ¿se imaginan por qué razón hay precipitación de calcio en el pulmón y en el riñón? No, el tipo está sano. Lo único que hay es hipercalcemia. La hipercalcemia puede estar porque está aumentada la PTH, está aumentada la vitamina D. Por eso es importante no dar suplementos vitamínicos en los animales. Sobre todo las vitaminas lipofílicas. ADK. En este caso la D. Porque favorece el depósito de calcio. ¿Por qué? ¿Qué tienen de común el pulmón y el hígado? Perdón, el pulmón y el riñón. Son órganos que filtran. Uno filtra aire y otro filtra líquido. Perfecto. pH. ¿Cuál es el pH? ¿Ácido o base? Básico o ácido. Ácido. ¿Qué va a pasar con el exceso de calcio? Va a precipitar. La pregunta es, ¿qué ácido hay en el pulmón? ¿El oxígeno es ácido? ¿Monóxido de carbono o dióxido de carbono? El CO2. ¿Y es ácido? Esto vuelo a monóxido de carbono, pero no me estoy quemando nada. ¿Cómo se transporta el gas en la sangre? ¿Como gas? ¿Cómo? El oxígeno y la hemoglobina, como ácido carbónico. ¿Ya? Y aquí, a través de una enzima que se llama la anhidrasa carbónica, lo separa y lo vuelve, lo separa del agua y lo libera como gas. Por lo tanto, aquí cuando empieza a haber el intercambio gaseoso de sacar el anhidrio, el ácido carbónico para sacar el CO2, ahí está la reconversión. El ácido en esta zona hace que precipite. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esta, la distrófica asociada a muerte celular, ¿verdad? O necrosis. La otra es por hipercalcemia, incluso puede ocurrir en tejidos sanos y puede estar inducida por el aumento de la PTH o ¿qué es la PTH? La paratormona. Por la destrucción del tejido óseo, por trastornos relacionados con la vitamina D, hipervitaminosis D, ¿ya? O por insuficiencia renal. Hay en medicina veterinaria abuso de esto, ¿ya? Y también la vitamina D se utiliza como raticida. ¿Sabían? La vitamina D se utiliza como raticida porque ¿qué es lo que busca? Calcificarle el riñón al ratón en forma crónica, porque los raticidas tienen que inducir una muerte lenta para que los demás no se den cuenta y todos puedan comer mujeres. Otro tipo de calcificación distrófica, pero que tiene que ver con los ácidos ya más bien de la boca,
es la que ocurre cuando existen patologías asociadas a sí, son depósitos de calcio, pero producto de una activación bacteriana y asociada a células necróticas en la actividad bacteriana. ¿Ya? La otra son concreciones, que son los cálculos, ¿verdad? Los cálculos, es una enfermedad que solamente le da a los matemáticos. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo de las calcificaciones metastásicas. Un recreo. Y nos vamos con la otra que es más corta. Inflamación. O seguimos y nos vamos antes. Sí, pero vamos ¿Ah? Es cortita. Sí. Sí, es cortita. Sí, ya. Son como 10 grados. Eso lo subió ayer. ¿Qué? La noticia de todo. Tiene que empezar. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Allá, Ah, es más larga. Pero vamos a ver la primera parte. ¿Les parece? Vamos a ver hasta congestión y edema. ¿Ah? Pero ¿cuál es profesa? ¿La cuarta? La tenemos. ¿La cuarta? La cuarta. Más arriba, lectura arriba. Ah, sí, esa es. Todo hemodinámico. Sí, esa es. Sí, esa es. Esa es la cuarta. Adelantamos que esto no es muy grande, ¿no? Esa es la cuarta. ¿cómo adelante? Ah, pero esa no es cartita. No, pero vamos a ver. Ya, aquí vamos a identificar que esto no va a girar. Esto es todo de patología general. ¿Ya? Esto va a estar siempre presente en todo. ¿Ya? Tenemos que entender primero que existe o se describen dos tipos de hiperemia. La hiperemia es el aumento del flujo sanguíneo en uno de los dos lechos circulatorios sanguíneos, ¿ya? Que es el venoso o el arterial. Siempre fíjense en el ancho, ¿verdad? O el calibre de la arteria versus el calibre de la vena. ¿De acuerdo? Hiperemia. Hiperemia es el aumento de sangre en uno de estos dos. ¿Ya? Si ocurre en el lado arterial, se llama hiperemia pasiva, perdón, hiperemia activa. ¿Ya? O arterial. Si está en las venas, si se observa mayor en las venas, se llama hiperemia pasiva o venosa o simplemente congestión. ¿De acuerdo? La hiperemia activa o arterial es el aumento del aporte sanguíneo de sangre, pero en el lado arterial. ¿Ya? Macroscópicamente, el órgano se ve rojo, brillante, está un poquito aumentado de volumen, pero no hay edema ya asociado. Se describen dos tipos de hiperemia, una asociada a patología y la otra asociada a evento fisiológico. Hiperemia fisiológica en los genitales de una hembra en celo o hiperemia activa en el músculo durante el ejercicio o cuando se junta frente a frente con su amor platónico, lo mira sufrirse por la roja de la panza. ¿Ya? Es un tipo de hiperemia activa. ¿Ya? El otro tipo de hiperemia activa tiene que ver con lo patológico, esto es lo fisiológico. Hay hiperemia activa cuando los órganos necesitan trabajar más, las glándulas salivales, el estómago,
el hígado, ¿verdad?, está trabajando, aumenta el flujo sanguíneo porque necesita trabajar. Pero eso es normal. Lo anormal es cuando hay irritación. Por ejemplo, me rasco y se va a poner rojo acá. Hay una epidemia activa. ¿Ya? Por irritación, por hipertermia local, cuando se queman, aumenta el flujo sanguíneo. Y es típico, tú pusiste al sol y dices, oye, te quemaste. ¿Por qué te rojo? Y que las quemaduras térmicas o por solar son típicas, los perros que les cortan el pelo del verano, muy corto, y son blancos. ¿Ya? Pero uno lo toca y está rojo. Y lo siente caliente. Perdón. Sustancias químicas diversas que producen irritación, ¿ya? Y la inflamación aguda, ¿de acuerdo? Inflamación aguda, calor, irritación como la fula, sol. Diferente es la congestión, porque aquí el problema del aumento del flujo sanguíneo, o en este caso de un éxtasis sanguíneo, ocurre en el lado venoso. Y puede ocurrir por dos problemas. Puede ser general, por una cardiopatía, o local. General, por una cardiopatía derecha, ¿ya?, en donde todo el organismo va a estar edematizado porque la sangre no puede volver porque el corazón derecho está enfermo. ¿Ya? No es capaz de tomar esa sangre y la que recibe enviarla al pulmón. Lo otro también que puede ocurrir una insuficiencia valvular derecha, en donde el individuo le late el corazón y aparece un pulso venoso positivo. El pulso venoso positivo se observa muy bien en caballo, ¿ya? Y ahí te das cuenta de una alteración cardíaca valvular, porque el pulso, ¿dónde está? En la arteria. Y es normal que tenga un pulso venoso positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a observar al caballo y la yugular que siempre se ve, o que ustedes le ponen el dedo cerca del pecho y se comienza a llenar, ¿verdad? ¿Lo han visto? Acá no, ustedes lo observan y la yugular está regurgitada y bombea cada vez que aparece el latido sanguíneo, como una onda. Oye, tú dices, oye, este caballo tiene un pulso venoso positivo, tiene una enfermedad cardíaca, lo más probable es que tenga un soplo, pero tiene insuficiencia valvular. ¿Ya? Entonces pueden ir viendo. Y además va a tener edema generalizado en las partes bajas. Acá, pata, abdomen, ¿verdad? Y en este caso, la insuficiencia cardíaca derecha de este perro. Generalizada. Que tiene ascitis. ¿Ya? La insuficiencia cardíaca determina en esa patología, pero eso es cuando hablamos de un edema generalizado cardiogénico, porque también puede haber un edema generalizado no cardiogénico. Y eso que tiene que ver con un problema de síntesis de proteínas, en que disminuye la presión oncótica y aumenta la hidrostasia. ¿Ya? Y la hiperemia pasiva local puede ocurrir en un segmento. Por ejemplo, se observa súper bien en los adultos que tienen varices en la pierna. Se le inflama la pierna, ¿verdad? Porque no se puede. Hay un problema ahí de retorno nervioso. Y eso ya viene siendo más local. También podría ser por una ligadura de alguna extremidad, una oreja, una torsión intestinal, una torsión testicular, una torsión intestinal, gástrica, podría llevar a una hiperemia pasiva por obstrucción venosa, ya sea en el lumen, en la pared o fuera de la vena. En el lumen generalmente están asociadas a algún tipo de parásito o trombo venoso. ¿Ya? En la pared, en todas los varices.
¿ya? Y fuera de la vena, por torsiones o compresiones de tipo neoplásico. Y aquí está lo que le explicaba yo. Corazón, circulación normal, ¿verdad? Con la contracción de las aurículas pasa al ventrículo y después de la contracción del ventrículo pasa a las pulmonares. Y este sería como lo normal. Aquí hay una dilatación cardíaca, esto es lo normal y esto es una dilatación cardíaca derecha. Y aquí hay una contracción normal del corazón sin reflujo, pero acá cuando se contrae el sístole, en vez de proyectar toda la sangre hacia las pulmonares, lo devuelve hacia las cavas y ahí es donde aparece el pulso venoso positivo. ¿De acuerdo? También puede ocurrir, pero en corazón izquierdo, y ahí el problema va a ser un éxtasis sanguíneo a nivel pulmonar, ¿ya? Porque está fallando el retorno de la sangre hacia el pulmón desde las venas pulmonares. Pero ahí puede ocurrir lo mismo, pero por una insuficiencia valvular de la izquierda, corazón izquierdo. O sea, corazón izquierdo, cuando falla el corazón izquierdo va a haber un problema de edema y congestión a nivel pulmonar, y si falla el derecho va a haber uno generalizado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se explica esto? Piensen ustedes que un corazón sano, como la foto que me tomé antes de afeitarme, el corazón sano es el encargado de mantener un flujo constante del sistema circulatorio. ¿Ya? Vamos a pensar que es el corazón y aquí está su flujo sanguíneo y está regando. Si se enfermara, comienza a apretar más la manguera, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con el líquido? Va a empezar a salir, ¿ya? Porque tiene que haber una compensación de lo oncótico con lo hidrostático. Y si yo estoy teniendo más células acá, lo normal sería que retuviera líquido. Pero en este caso, como no hay un avance, el líquido tiene que escapar por alguna otra parte y se va hacia las cavidades, o sea, los órganos, o sea, el tejido subcutáneo en alguna ocasión. ¿Se entiende la idea, verdad? Ahora viene la foto de la niña. Para los niños. ¿Ya? La diferencia entre la hiperemia activa en el pulmón, ya cuando un tipo está haciendo ejercicio, van a observar todos los alveolos llenos de sangre, pero no van a observar edema en los alveolos. Porque aquí lo que está buscando el corazón es sacar el oxígeno, ¿verdad? Movilizarlo. Pero acá, como hay un problema de retorno venoso hacia el corazón, comienza a acumularse la sangre y el líquido aquí escapa hacia los espacios alveolares. ¿Ya? Y este es un edema no inflamatorio. ¿Ya? Porque existen los edemas inflamatorios y este es no inflamatorio. ¿Por qué no inflamatorio? Porque no hay células inflamatorias, solamente sangre. ¿Ya? Es problema cardiogénico. Existen dos tipos de edema, como se describe acá: el edema cardiogénico y el no cardiogénico. El cardiogénico tiene que ver en el flujo sanguíneo, tiene que ver con el flujo sanguíneo, ¿ya? En donde aumenta la presión hidrostática porque no avanza y comienza a salir el líquido. En cambio, en el edema no cardiogénico, inflamatorio, es porque hay un proceso de dilatación del circulatorio con migración de células y traspaso de fluido para poder combatir los patógenos o las noxas. Diferencia entre uno y el otro: uno es pobre en proteínas y el otro es rico en proteínas. ¿Ya? Como es inflamatorio, van a pasar ¿qué tipo de proteínas? ¿Qué tipo de proteínas pasa si esto es inflamatorio? ¿Cuáles son las proteínas que participan en la inflamación? Globulina. ¿Verdad? Se tiene que acordar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se diferencian? Y además va a tener contenido celular. ¿Cómo se diferencian? Uno puede hacer una prueba
Porque esto mismo ocurre en las cavidades. Si fuese en el en la cavidad abdominal, esto les va a servir para esto. Con esto terminamos. Cuando quieren saber si un tipo de edema no es cardiogénico, pero también quieren saber que es inflamatorio o no inflamatorio, ustedes hacen este test que se llama prueba de Ribalta o test de Ribalta. ¿Ya? Comúnmente se utiliza para hacer análisis al fluido abdominal en los gatos, ¿ya? Para ver si tienen peritonitis infecciosa ferina. Porque van a tener un paciente que tiene ascitis, que es líquido en la cavidad abdominal, pero ustedes no saben si es inflamatorio o no inflamatorio. ¿Ya? ¿De acuerdo? Descartan que sea cardiogénico, por lo tanto es no cardiogénico porque el tipo le hicieron un electro, late bien, tiene un buen electro y no, las válvulas no regurgitan. Entonces su corazón está sano. Estamos pensando entonces que tiene un tipo de edema no cardiogénico. Ahora es que hacer la diferencia entre si es inflamatorio o no inflamatorio. Si es inflamatorio, ya va a ocurrir esto. El líquido, al ser rico en proteínas, en contacto con el ácido, va a precipitar y va a formar una pequeña gotita que va a quedar colgando como un moco. Si no es inflamatorio, es por problemas de proteína, hipoalbuminemia o enfermedad del hígado, ¿ya? Cirrosis hepática, que también genera un edema abdominal, pero no es cardiogénico y no inflamatorio, ¿ya? Lo que aumenta es la presión oncótica, disminuye la presión hidrostática y el líquido se escapa y usted al echar la gotita acá, ¡pum!, se va a diluir porque es solamente líquido, no en proteína. Estoy diluyendo en Ácido acético. ácido acético. ¿Saben lo que es el ácido acético, no? Vinagre. Perfecto. Con esto terminamos y continuamos la próxima semana con la hipoxia y la anemia. ¿La otra semana es pronto?